Bueno, buenas tardes para todas y todos. Después de un tiempo, estoy nuevamente acá con ustedes. Gracias a Dios y al Ministerio Profético Salem, que me ha permitido esta tarde compartir con ustedes este tema que se titula ¿Cómo consigue el posmachismo implementar una estrategia de camuflaje de los valores del patriarcado? Este es un artículo de un médico forense de nacionalidad española llamado Miguel Lorente Acosta. Él fue delegado del gobierno para la violencia de género entre los años 2008 y 2011. Vemos que estos años son unos años para nosotros que marcan puntos claves en la historia profética del final de esta tierra. Él es profesor universitario y también escritor. Entre sus obras están Tú haz la comida, que yo cuelgo los cuadros, Trampas y tramposos en la cultura de la desigualdad. Otra obra son Los nuevos hombres nuevos, los miedos de siempre en tiempos de igualdad. El rompecabezas, anatomía del maltratador, entre otras. El tema de hoy se centra en un libro, otro libro que él escribió llamado Denuncia. Disculpen, llamado Destino, en 2009. En este libro él hace una denuncia respecto a la estrategia de muchos hombres que fingen adaptarse a los tiempos modernos para asegurar el continuismo histórico de los valores del patriarcado. Como primera medida vamos a definir qué es el posmachismo. Posmachismo es la estrategia o actitud adoptada por los hombres actuales para perpetuar una trayectoria histórica común a todos ellos, cambiar para seguir igual, adaptándose al discurso feminista de manera superficial, reelaborándolo para mantener intacta su posición social. El posmachismo no parte de una teoría alternativa para la nueva situación de género, sino que simplemente cuestiona todo lo que ataca la posición tradicional del hombre. No critica el discurso de igualdad en sí, sino que cuestiona un montón de asuntos puntuales para deteriorar poco a poco ese mismo discurso. O sea que la estrategia es criticar el discurso feminista, lo cuestiona en puntos, como dice, en asuntos puntuales para deteriorar ese mismo discurso. En este artículo, el autor quiere explicar por qué hay tantos hombres que se sienten víctimas de las políticas de género. Analiza qué respuestas se generan ante las reivindicaciones actuales de los movimientos feministas. Vamos a definir qué es la ética patriarcal. Es el conjunto de valores morales que apuntalan el orden social del patriarcado en nuestra sociedad. Entonces, ¿cuáles serían esos valores? Le pregunto a cualquiera que me quiera responder.
¿Cuáles serían esos valores del patriarcado? Puede ser uno de esos valores, control Es, financiero, ajá, correcto, emocional, ah, psicológico. correcto. Por Otro, ejemplo, esos valores patriarcales miran la sociedad que debe haber como un orden jerárquico, donde el sexo masculino debe, o sea, es superior, o sea, y es el que pone como el orden en la sociedad. correcto, muy bien. ¿Alguien más? Muy bien. Entonces, estos valores morales, como decía Cindy, permiten justificar la jerarquización de distintas posiciones sociales en función del género, articuladas y atravesadas por un reparto desigual del poder, beneficios, prácticas y privilegios contrastables. Ahora, esto se establece a través de juicio de valor, que los elementos asociados a los hombres tienen invariablemente un valor añadido superior al de las mujeres y se justifica de este modo la negación del principio de la igualdad. Porque al haber un valor añadido a todo lo que los hombres hacen, de esa manera se justifica esa negación del principio de la igualdad. A lo largo de la historia, la ética patriarcal ha estado siempre presente en la estructura social, determinando el estatus, la posición social y los roles asociados a los hombres y a las mujeres. Ha permitido apuntalar la desigualdad en la organización social y definir mecanismos de control como la demonización de quienes desplegan comportamientos desviados de la norma, sobre todo en el caso de las mujeres, ¿verdad? O sea, la organización social y definir mecanismos de control social, o sea, la demonización de quienes desplegan comportamientos desviados. O sea que lo colocan en un ámbito diabólico. Cuando se desvían de las normas que están establecidas por el patriarcado, especialmente en las mujeres. Liliana. Desde una posición de... Muy bien. Ah, ¿Quién me iba a sí, hablar? que también cuando dice control sobre y demonización de lo desviado, yo creo que más allá de Ajá, que sean mujeres, creo que tiene que ver más bien con todo aquello que sea femenino, ¿sabes? Porque correcto. es en el caso también contra homosexuales, transgénero y eso, y nosotros sabemos que el sexismo y la homofobia van ligados. Muy bien, gracias, César. Excelente. Desde una posición de poder como la que ocupan los hombres en una sociedad basada en la ética patriarcal, la resolución de cualquier conflicto tiende a incrementar y a concentrar el poder en quienes ostentan una posición social privilegiada. Como consecuencia, el conflicto refuerza la desigualdad y el orden social establecido, alejándose a su vez de valores ligados a la igualdad. Mencionemos casos en donde la resolución de conflictos privilegian a los hombres. Casos que ya hemos estudiado y bueno, compartámoslos en este momento. Tienen la palabra.
¿Puedes por favor repetir la pregunta? Ajá, voy a repetir, a leer de nuevo. Desde una posición de poder como la que ocupan los hombres en una sociedad basada en la ética patriarcal, la resolución de cualquier conflicto tiende a incrementar y a concentrar el poder en quienes ostentan ya una posición social privilegiada. Como consecuencia, el conflicto refuerza la desigualdad y el orden social establecido, alejándose a su vez de valores ligados a la igualdad. Entonces, cuando hay un conflicto y se va a resolver, casi siempre se tiende a privilegiar a la clase, valga la redundancia, la clase privilegiada. Entonces, pido a algunos de ustedes que por favor mencionen casos en los que esos conflictos, en esa resolución de conflictos, se han favorecido los hombres y no las mujeres. Por ejemplo, el caso de Johnny Depp contra Amber Heard, ¿sabes? Ese es uno clarísimo y es reciente. Correcto. Muy bien. Lili, Dime. no sé si tienes un ventilador prendido allí, es que se escucha mucho el ruido Ruido. para la grabación, Lili. Sí, ya. Sí, yo no, Sí. en el cuarto está mi yerna. Allá en el norte. Sí, ahí. Ahora sí. ¿Listo? Vale, no, sí, no. Pues todavía se escucha un poco, pero no creo, igual escuchamos tu voz bien, si no lo tienes a mano solucionarlo, pues no pasa nada, ahí te logramos escuchar. Ya apagué Ah, el otro. ya, sí, Estamos ahora frente sí. al sol. Ah, sí, ahora sí se escucha mejor. Bueno, entonces bueno. retomando lo que tú estabas diciendo, también hace poco estuvimos recordando el caso del juez Clarence Thomas con Anita Hill también, ¿no? Que es un caso donde también se ve la relación de poder y se ve pues que salió favorecida la figura masculina. Hace poco aquí en Colombia también ocurrió un caso, los que somos colombianos conocemos, el caso de un cantante vallenato llamado Poncho Zuleta, Alfonso Tomás, famoso Poncho Zuleta, Alfonso Zuleta, en un concierto donde él cantaba y cantaba esta cantante vallenata también, Karen Lizarazo. Hubo algo igual. Él trató de acosarla para besarla en plena tarima. Eso fue un escándalo. Y ella se defendió pues de manera como pudo. Nadie la ayudó, nadie entró a ayudarla, todo el mundo se reía. Todo el mundo se reía. Fue la más indignación de muchas personas, claro, que vieron la escena. Nadie llegó en ayuda porque él estaba con tragos, él estaba medio ebrio. Y nadie llegó a ayudarla ni nada. Bueno, el caso pasó, ella como pudo se le zafó porque él quería ir a besarla en la boca. Él quería ir a besarla en la boca, porque él le alcanzó a dar un beso como por ahí en la mejilla, así, algo así, pero él quería ir a besarla en la boca y seguía, y eso duró rato la escena. ¿Y qué pasó? La disquera de él salió en ayuda de él, es decir, en defensa de él, sacándolo en limpio,
cuando dijo que era que ella lo provocaba. Que era que ella lo provocaba. Eso fue lo que dijo la casa disquera. Mire cómo tergiversan las cosas, cómo es decir, la mujer es prácticamente abusada Siempre en la plena culpable. en plena escena, ¿oyó? ¿Qué tal que hubiera sido en privado? Pues la viola. Pues sí, ese caso sucedió aquí en Colombia hace muy poquito. Sí, Graciela, ibas a comentar. No, digo que eso es un ejemplo perfecto, porque sea lo que sea, la mujer es la culpable. Sí, desafortunadamente. También, Liliana, en una de las partecitas del artículo que citaste, dice que siempre tiende a favorecer un lado en lugar de la igualdad. Y eso me hizo me recordó mucho a lo que es el conflicto en el Edén, de libertad sobre igualdad. Correcto. Más adelante vamos a ir allá a esa parte. Gracias, César. Muy bien. Las luchas de los movimientos feministas evidenciaron las desigualdades reales ante la universalidad de los derechos legales y se ha recorrido un largo camino promoviendo valores basados en la igualdad entre hombres y mujeres. Se ha reducido la brecha de género en términos de participación política, acceso al trabajo, recursos, poder, oportunidades. O sea que eso ha sido uno de los logros de los movimientos feministas, del feminismo. Sobre todo de la primera ola, segunda ola del feminismo. Y de esa manera el feminismo ha pasado a ser una amenaza clara a las referencias tradicionales del patriarcado. Ahora vamos a la parte de la estrategia de camuflaje del posmachismo, o sea, el mecanismo posmachista. Vamos a definir qué es posmachismo. Vamos a definir qué es posmachismo. El posmachismo es la estrategia o actitud adoptada por los hombres actuales para perpetuar una trayectoria común a todos ellos, cambiar para seguir igual. Los hombres se han adaptado a la parte más superficial del feminismo, del discurso feminista, pero a su vez lo han reelaborado para mantener intacta su posición social. El objetivo del posmachismo es generar confusión sobre las consecuencias de la desigualdad y negar su relación con la construcción cultural histórica. El posmachismo es una de las últimas trampas que la cultura patriarcal ha puesto en práctica. Su objetivo es claro. Busca jugar con la normalidad como argumento y hacerlo paradójicamente en nombre de la igualdad. Para los posmachistas, todo lo que sea corregir la desigualdad que lógicamente se dirige a atender a las mujeres que sufren sus consecuencias es presentado como un ejemplo manifiesto de desigualdad por no contemplar dentro de esas medidas a los hombres. Entonces, jugar con la normalidad, o sea, con las normas, como argumento y hacerlo
paradójicamente en nombre de la igualdad. O sea, decir que sí, que están de acuerdo con la igualdad, sí, que la igualdad es buena, pero a la vez, hacen, sí, hacen creer que están así, pero lo que hacen es tergiversar o jugar con eso, desviarlo, y ese mismo discurso lo dirigen hacia ellos como en contra de ellos, porque no son, no contemplan, no los contemplan a ellos en esas medidas de la igualdad. O sea que jugar con la normalidad es una estrategia de camuflaje. Incluso llegan a presentarla como un ataque contra ellos, como dije ahorita, puesto que muchas de estas iniciativas buscan modificar privilegios que los hombres se han dado a sí mismos. O sea que se quieren mantener los privilegios que se han obtenido históricamente desde estos 6.000 años de historia de esta tierra. Otro mecanismo es generar cierta confusión y desorientación, la cual se traduce en duda. La duda es una distancia que lleva a que la gente no se posicione respecto al tema en cuestión. Disculpe. Por favor. Andrés, por favor, pero vaya para allá. Disculpe. Entonces repito. Otra estrategia es generar cierta confusión y desorientación, la cual se traduce en duda. La duda es una distancia que lleva a que la gente no se posicione respecto al tema en cuestión. Esta distancia se convierte en pasividad, es decir, que todo continúe como estaba, que continúen las mismas referencias tradicionales bajo la referencia de la desigualdad. O sea, que al generar la duda en los temas referentes a la igualdad, hace que las personas, haya un desequilibrio entre la duda, y entrando la duda hay una pasividad. O sea, no se entra como a defender, sino que se tiende a que las cosas sigan como vienen, como venían. El postmachismo no plantea alternativas, solo critica aquello que viene a cuestionar las referencias y valores tradicionales. Si se critica aquello que cuestiona la desigualdad y de ese modo se genera una duda, el resultado es que permanece la desigualdad. Por ejemplo, si se habla de violencia de género, el postmachismo plantea como argumento que hay muchas denuncias falsas que las mujeres utilizan para sacar beneficios en contra de los hombres. Y al separarse, quedarse con la custodia de los niños, la casa y la paga. Como se puede ver, no niega la existencia de la violencia de género, pero generan dudas sobre su realidad. O sea que las plantean que muchas de esas denuncias son falsas, ¿verdad? Y si esas denuncias son falsas, entonces se genera una duda sobre la realidad de la violencia de género. Cuestiona su dimensión, y al decir que todo ello es producto del interés del feminismo y determinadas organizaciones de mujeres que se ven beneficiadas al imponer su visión particular de la realidad, y para ello, o sea, para cuestionar, se aprovecha el mito
se aprovecha de la ventaja que da jugar con el mito tradicional de mujer mala y perversa, que la cultura ha puesto al alcance de cualquiera que lo necesite. No sé si cabe en esta parte decir, me corrigen, yo siempre, antes cuando yo veía novelas, yo siempre, la tendencia que se ve en las novelas es que siempre hay una mujer mala, malvada, manipuladora. Y eso es una estrategia que hace que los valores del patriarcado se intensifiquen, o sea, persistan. No, y otra estrategia que... ¿Me escuchan bien? Sí, Cindy. Bueno, yo estaba viendo que día por redes sociales y yo sigo una página que no recuerdo el nombre ahora, pero mostraban como escenas de muchas novelas donde ponían un acto de violencia y enseguida como un acto romántico donde el hombre tenía el dominio, entonces como diciendo que nos interiorizan y nos familiarizan eso de que, o sea, de que uno debe como tolerar hasta cierto tipo de violencia. O sea, como que es normal que haya como entre el amor y el odio y cosas así, ¿sí me entiendes? Sí, correcto. También. Y otro punto, Sí. ahora sigue César, otro punto que también quería comentar, algo que estabas diciendo desde antes, pero no pude, es, por ejemplo, cuando tú hablas de que el posmachismo se adapta, yo creo que el posmachismo va como de la mano del feminismo cultural. O sea, es como su complemento, o sea, es como yo lo veo así, no sé qué opinen ustedes, es como o sea, como la forma perfecta para él adaptarse y mostrar que están apoyando a las mujeres, pero es mentira. ¿Ya me entienden? O sea, de una manera muy superficial. Entonces, yo creo que como que el feminismo cultural va como muy así adaptado a ese posmachismo. Correcto. Gracias, Cindy, por tu apunte. Liliana, perdón, sabes que también hay algo, y sí, o sea, lo que dice Cindy es cierto, que el machismo va, bueno, hoy en día va ligado al feminismo cultural. Hubo un artículo, creo que fue Edita la que lo expuso ya hace mucho tiempo, hace como 3 meses, 4 meses, que habla sobre eso, de cómo los regímenes fascistas y autoritarios utilizan el discurso del feminismo cultural para, digamos, para ellos sostenerse en el poder, para agradarle a tanto a hombres como a mujeres, ¿ya? Como es el caso de Xi Jinping, el caso de Vladimir Putin y Bolsonaro en Brasil. Pero, a ver, iba a decir otra cosa y era, ya va, espérate, no se me olvidó. Bueno, ahorita te acuerdas. Cindy. Liliana, Sí, dime, Edita. sí, me parece muy interesante, sabes, este tema porque si tú ves, ellos no niegan la igualdad, como ya lo dijiste. No la niegan a decir, no creo en los derechos, no creo en la igualdad. Sí, lo aceptan, pero van a adaptarlo a lo que ellos creen. Correcto. Es decir, si esto yo lo puedo aceptar, pero si estás tocando los valores tradicionales que tengo, como tú dijiste, la jerarquía, si estás tocando esto que yo amo, entonces allí ya no me gusta, no te metas conmigo ya. Es decir, yo te voy a dar una versión de lo que es feminismo, y ya bien César lo mencionó. Es una perspectiva atractiva cuando vemos al feminismo liberal. Yo creo que nosotros entendimos muy bien esto, si no fue en alguna experiencia que tuvimos,
también en teoría. Es muy atractivo el feminismo liberal, pero sigue siendo ese patrón de que, igual que los derechos humanos, de que yo los veo y yo los reconozco y por supuesto que tenemos derechos, ¿sí? Pero eso sí, no me digas cómo son, yo voy a crearlos, yo voy a decir cómo son, porque si ya estás metiéndote con mi espacio y con mi cultura, entonces ahí ya no me gusta, ¿ya? Y por eso veo que es bastante interesante este tema que estás exponiendo, porque básicamente se trata de eso, ¿no? Solo eso quería decir, creo que César ya se acordó. Ya se acordó, sí, César, adelante. Este, fíjate que cuando hablabas de la novela, de las novelas, me hizo recordar al estudio de la anciana Tess del sábado pasado, donde ella mencionaba el sexismo detrás de los votos. Y uno de los votos bautismales es sobre lo que nosotros vemos, sobre lo que oímos, sobre eso, la música, la televisión y eso. Y por eso es que nosotros no deberíamos de ver ese tipo de cosas como novelas, ¿ya? Porque las novelas tienden a eso, a darnos una visión equivocada de las cosas. Inclusive yo también pienso que uno no ve, pero a veces uno se pone a pasar los estados, uno comienza a mirar los estados y ahí uno va entreteniéndose y allí van pasando chistes sexistas, canciones o cosas obscenas. Y una vez que la imagen entra al cerebro, es muy difícil que se borre. Entonces, son cosas que parecen sencillitas, pero que realmente hacen daño para nuestra espiritualidad. Y sabes, Liliana, con ese último punto de la versión que se tiene de una mujer malvada, bueno, ya lo dijiste en las novelas, pero ese pensamiento resuena mucho en aquellos opositores, sobre todo del feminismo radical. Si tú eres una feminista radical, ¿cómo eres? ¿Te acuerdas de las clases que la anciana Tess nos enseñó acerca de eso? ¿Cómo miraban ellos a las sufragistas? ¿Cómo ven ahora a una feminista radical? Y siempre es ese mismo pensamiento sexista de una mujer amargada, enojada, mala y todo aquello. ¿Por qué? Porque no estás a favor porque estás tocando mi supremacía ya y no estás a favor de lo que yo creo que es. Entonces, me recordó también a eso, ¿no? La versión que ellos piensan de una feminista. Yo creo que eso, bueno, lo vemos nosotros a diario. Gracias. Eso es algo común. Más adelante, al final, el autor hace algo referente a lo que tú estás diciendo. El posmachismo dice que ellos no quieren beneficiar ni a hombres ni a mujeres, que ellos buscan lo mejor para todos y de este modo hacen una crítica directa a las medidas de igualdad dirigidas a las mujeres, como si estas fueran privilegios o fueran un privilegio por ser mujeres. Entonces, las mujeres tienen muchísimos privilegios, ¿verdad? Ya esos pensamientos los hemos venido estudiando en cada uno de las presentaciones que este grupo maravilloso ha tenido cada semana. Hay otro mecanismo que es el cientificismo. Lo voy a escribir aquí arriba. Ahora lo cientificismo. Esa palabra, César, ¿a qué te suena? Eso, cientificismo me suena a la ciencia, sí, a eso, a la ciencia, ¿no? Sí, muy bien. Entonces, busca romper con la posición del feminismo y de la igualdad. Parte de la base que la igualdad es un planteamiento ideológico, no una realidad, puesto que para ellos la realidad está en la desigualdad
y en la distribución desigual de funciones entre hombres y mujeres. O sea que la desigualdad, eso es, ¿cuál es la palabra? Ah, la palabra es cientificismo. Cientificismo. Busca romper con la posición del feminismo y de la igualdad. Parte de la base que la igualdad es un planteamiento ideológico, no una realidad, puesto que para ellos la realidad está en la desigualdad y en la distribución desigual de funciones entre hombres y mujeres. O sea que este es un mundo desigual, esto no va a cambiar, esto es normal, esto es que pase, esto es normal que pase, esto es normal que suceda. ¿Vas a hacer algo, César? ¿No? Y por ejemplo, se acostumbra tanto a mirar esos casos de desigualdad que ya son comunes para las personas, no reaccionan. Por ejemplo, se cauteriza la conciencia y por eso no hay reacciones, muy pocas, ¿no? Sí hay muchas personas que están de parte de la igualdad, pero hay muchas que no reaccionan sobre estos casos que se presentan a diario. Son muy pocos. Para reforzar sus propuestas y marcar distancias en un teórico planteamiento ideológico. Ahora, en este método, en este cientificismo, ¿qué hacen? Ahora sí te vas a acordar, César, y Edita, recurren al dato. Para ello manipular estudios y resultados de manera que estén en sintonía con lo que plantean desde su posición ideológica. Por ejemplo, los datos del Consejo General del Poder Judicial indican que aproximadamente el 30% de las sentencias por violencia de género no son condenatorias. Y el postmachismo concluye sobre ese dato que el 30% de las denuncias son falsas al no traducirse en condenas. Con ello generan confusión en la sociedad e indican que las denuncias falsas están presentes en un porcentaje elevado del total, cuando en realidad una sentencia no condenatoria no indica que la denuncia haya sido falsa, simplemente que los elementos de prueba existentes no son suficientes para romper la presunción de inocencia que ampara al acusado. Pero al igual, lo importante es generar confusión y hacer que se dude de la realidad de la violencia de género. Si alguien me podía ampliar un poquito ahí, César. Yo creo, perdón. Yo creo que tiene que ver también con lo que ya habían explicado la anciana Tess, de que ellos recurren a lo que es datos y a hechos, digamos, que se puedan calcular, y ellos niegan la experiencia de las personas, ¿ya? Entonces, creo que tiene que ver bastante con eso, como darle una base científica a todo. Y eso se relaciona mucho con uno de la Trinidad, un componente de la Trinidad, que es el ateísmo. Correcto. Sí. Muy bien, así es. Eso lo iba a decir yo. Ahora, otra estrategia es el interés común. Pretende reforzar la idea de que el postmachismo es quien en verdad defiende la igualdad, buscando lo mejor para toda la sociedad, para hombres, mujeres, niños y niñas.
No como las medidas de igualdad que solo se centran en las mujeres y que incluso se dirigen contra los hombres. O sea, hay un interés común. Otro elemento característico es el descrédito y ataque de las personas que se posicionan a favor de la igualdad. La idea es sencilla. Se desacredita a esa persona, lo que diga o proponga no tendrá valor, por eso nunca faltan los insultos personales, la invención de historias y cosas así como estas, ¿no? Esa es una estrategia. Y también hay otro elemento que es, mi amor, dame un favor, un pedacito de papel para borrar. Otro elemento es disculpen un momentico, voy a borrar esto. Okay. Otro elemento es la introducción del síndrome de alineación parental. Síndrome de alineación parental. ¿En qué consiste? Se caracteriza por la presencia de una campaña de denigración hacia un progenitor previamente querido por el niño, la que se inicia instigando temor y animadversión injustificadas y que suele producirse durante el litigio del niño en un proceso de divorcio. Entonces, ese síndrome de alienación parental, ¿verdad? Tratan de influir sobre el niño en contra de una de las dos parejas, sea el hombre o sea la mujer, como para hacer daño, ¿verdad? Para hacerle daño, para implementar eso y vemos que involucrados los niños, en esa parte el niño es el que sufre más. Y se va creando, bueno, como un continuismo. Va pasando las cosas y vamos teniendo niños así también. Muy bien. Liliana, Sí. esto que tú has dicho del síndrome de alienación parental, es algo, no sé si te estoy entendiendo bien, pero lo estás diciendo porque es algo que también no parece ser medible y que ¿cómo te digo? Como en el caso anterior, se necesitan argumentos medibles o científicos para que esto sea verdad, pero como no es medible, entonces puede ser como una pseudo, ya sabes, teoría o algo así. Ajá. Entonces, no sé si es así lo que estás diciendo. Sí, correcto, Edita. Así es. Gracias. Muy bien. Se articula una lógica de cambio continuista o continuidad en el cambio, basado en un alejamiento formal de las nociones tradicionales de un androcentrismo. Vamos a definir qué es androcentrismo.
Androcentrismo. Voy a terminar con la idea y luego defino qué es androcentrismo. Dice, voy a repetir, se articula una lógica de cambio continuista o de continuidad en el cambio, basada en un alejamiento formal de las nociones tradicionales del androcentrismo, pero con el objetivo final de afianzar a los hombres en su posición de poder. En este sentido, el posmachismo es un fenómeno reactivo al configurarse como respuesta ante los cambios generados con las luchas feministas, pero a su vez es un fenómeno adaptativo, puesto que trata de integrar las referencias patriarcales tradicionales a esta nueva realidad, apuntalando en última instancia el orden establecido. Entonces, ¿qué es el androcentrismo? Gracias, Erika. El androcentrismo dice el androcentrismo tendencia a considerar al hombre como centro o protagonista de la historia y la civilización humana, en detrimento de las mujeres, cuya importancia se rebaja o no se tiene en consideración, no se tiene en cuenta. Entonces, quieren una continuidad en el cambio, no sé, como venimos desde la lucha feminista, venimos en un cambio donde los valores de la igualdad se han venido reforzando y han tenido un auge. Entonces, que se quiere continuar, o sea, cambio continuista o de continuidad en el cambio, ¿no? Hay un cambio, entonces nosotros vamos a continuar dentro de ese cambio. Ahora, él al final ya del artículo expresa las siguientes palabras, que las había dicho antes, que están muy articuladas con lo que Edita nos dijo. Dice así: puede parecer extraño o exagerado, pero estas estrategias ocurren a diario, no paran. Se sienten victoriosos en un momento en el que los recursos que permitían ir en contra la corriente del tiempo y la historia han desaparecido y en el que la ideología conservadora sopla con intensidad tormentosa, ¿no? Nos encontramos en un tiempo en que los recursos que permitían ir en contra de todos estos, de toda esta pues ideología, ha perdido fuerza, se ha desaparecido, y la ideología conservadora va en un auge, sopla con intensidad tormentosa. Ahora, cuando hablamos de la derecha y de la izquierda, lo que estábamos hablando son las dos prioridades, o sea, las dos fuentes de información. Como había dicho César, una prioriza la igualdad y otra prioriza la libertad, ¿verdad? Para llegar a estas conclusiones sobre la libertad y la igualdad, hay que definir los términos. ¿Qué significa igualdad y qué significa libertad? Igualdad significa, de hecho, gobierno y Estado grande, monitoreando y promoviendo cambios sociales a través de algunas acciones, algunas de ellas mediante la fuerza o algunas otras a través de extrema presión
o mucha presión, ¿verdad? Entonces, si nos podían ampliar, o sea, dar ejemplos de lo que significa el gobierno grande y que promueve los cambios sociales. Bueno, ¿qué son esos cambios que promueve la igualdad? Pues, o sea, ¿cómo hace un gobierno para promover la igualdad? Porque es un ¿Puedo? gobierno igualitario. Sí, claro, Graciela. Yo creo que quizás ponemos como ejemplo, bueno, la izquierda busca más bien el bien común. Entonces, por eso necesita un Estado fuerte que se haga cargo de políticas sociales que lleven a una distribución más justa de los ingresos y también a que los grupos minoritarios puedan tener realmente los mismos derechos. O sea, se busca la igualdad, tanto económica como social. Y la derecha es mucho más individualista, considera que cada uno tiene que valerse por sí mismo, y que entonces para qué tanto gasto en el gobierno, y que para qué tantas leyes sociales, y lo que busca es eso, bueno, libertad. Y entonces, como decían hoy en el estudio, lo importante es la libertad. Ahora, si es la libertad para morirse de hambre, bueno, es tu libertad, digo, elegí, o te empleas absolutamente sometido y explotado, o asumís que tú tenés la libertad de no aceptar ese empleo y morirte de hambre, digo, es tu libertad. Entonces creo que más o menos esas son las dos posiciones, de izquierda y de derecha, de gobierno grande, gobierno chico, igualdad o libertad. Gracias, Graciela. También para complementar lo que estás diciendo, Graciela, a los gobiernos chicos, bueno, les gusta, así, no les gusta invertir, pero sí les gustan las personas que donan, los donantes, como el caso de Jimmy Savile, ¿verdad? Un hombre que recolectó muchísimas, 44 millones. dice mi esposo, 44 millones de libras esterlinas. Sí, claro. Y él con eso apoyaba muchas fundaciones, y eso como si al gobierno le gusta eso, le deja que se encarguen otros de esa parte, pero no controlan ni vigilan esos centros. Entonces, eso le da libertad a las personas que promueven eso, como Jimmy Savile, para hacer todo lo horroroso. Yo me vi el documental, es realmente horroroso y doloroso todo lo que ese hombre hizo. Duró en 50 años de abuso a las personas más vulnerables. No es horrible cómo abusar de una persona que tiene problemas mentales. Eso realmente me impactó a mí. Tremendo, ¿no? Y esta mentalidad, esta lucha es global. Esto lo vemos. Ay, se está calentando. Esto lo vemos nosotros globalmente. Eso en todo el mundo, ¿verdad? En todo el mundo vemos esta lucha. Dime si. Perdón.
Sabes que relacionando ahorita lo que tú estás diciendo, voy a hacer como una especie de aplicación, porque fíjate que, por ejemplo, los fariseos en el tiempo de Jesús, ellos creían en la salvación por buenas obras. Y fíjate que los libertarios que defienden esto que tú dices, el tema de las donaciones, ellos en verdad, ellos se van al pensamiento del liberal Juan Jacobo Rousseau de Francia. Él creía que el hombre era bueno por naturaleza, pero que la sociedad lo corrompía. Entonces, estos libertarios apelan a esa declaración totalmente fuera de contexto, ¿no? Del pensamiento de Juan Jacobo Rousseau, y ellos dicen, ven, lo único que nosotros tenemos que hacer es creer en la buena voluntad que nace de la gente, ¿ya? Entonces, digamos, en verdad vemos que los libertarios tienen muchas características también, al menos en ese punto con los fariseos. Y la otra es que Alejandría, y acuérdense que el bote donde se supone que es el buen bote, se llama Alejandría. Y Alejandría significa protector del pueblo. Gracias, César. Muy bien. Entonces, vamos a leer, a analizar una cita del Hogar Cristiano. Del Hogar Cristiano se encuentra en la página. César, tú la tienes ahí, ¿la podrías leer, por favor? Para nosotros. No la tengo. ¿No la tienes? Hogar Cristiano 100.1. Si quieres yo la leo. Ya la busco, yo la tengo acá. Aquí ya la tengo. Ya la vi, sí. Dice, instrucciones de Dios a Eva. ¿Es esa? Sí, correcto. A Eva se le habló de la tristeza y los dolores que sufriría. Y el Señor dijo, a tu marido será tu deseo y él se enseñoreará de ti. En la creación, Dios la había hecho igual a Adán. Si hubiesen permanecido obedientes a Dios en concordancia con su gran ley de amor, siempre hubieran estado en mutua armonía, pero el pecado había traído discordia y ahora la unión y la armonía podían mantenerse solo mediante la sumisión del uno o del otro. Eva había sido la primera en pecar, había caído en tentación por haberse separado de su compañero, contrariando la instrucción divina. Adán pecó a sus instancias y ahora ella fue puesta en sujeción a su marido. Si los principios prescritos por la ley de Dios hubieran sido apreciados por la humanidad caída, esta sentencia, aunque era consecuencia del pecado, hubiera resultado en bendición para ellos. Pero el abuso de parte del hombre de la supremacía que se le dio, a menudo ha hecho muy amarga la suerte de la mujer y ha convertido su vida en una carga. Gracias, César. Entonces, en esta cita nos encontramos en el Edén, ¿verdad? Dice que Dios los había hecho iguales, o sea que en el principio existía igualdad entre hombre y mujer, ¿verdad? Como consecuencia de la desobediencia, la sentencia fue, o sea, no fue la consecuencia del pecado de Eva. Y la consecuencia del pecado de Eva fue el sexismo. Ahora,
Dios los había hecho iguales. Y como consecuencia entró ¿qué? La desigualdad. Entonces le dijo, a tu marido será tu deseo y él se enseñoreará de ti. Ahora, si los principios, dice la cita, prescritos por la ley de Dios, hubieran sido apreciados por la humanidad, o sea que en Adán y Eva está representada toda la humanidad. Si esos principios hubiesen sido apreciados por la humanidad caída, esta sentencia, aunque era consecuencia del pecado, hubiese resultado en bendición. O sea, hubiese sido una bendición. Seguir ¿qué? Practicando el principio de la igualdad. Pero, hay un pero. El abuso por parte del hombre de la supremacía que se le dio ha hecho muy amarga la suerte de la mujer y ha convertido su vida en una carga. Entonces, Dios estableció la igualdad, pero el abuso del parte del hombre de su supremacía es lo que ha traído tristeza y dolor, no solamente a la mujer, ¿verdad? Porque el patriarcado es un sistema de dominación que genera en otras formas de dominación. De ahí se desprenden muchas dominaciones que han existido y otra clase de abusos que hay actualmente en la sociedad y que eso ha venido de generación en generación. Eso ha ido pasando, ¿verdad? Ahora vamos a hacer una comparación con Génesis 9:25, o sea, esta cita con la cita de Patriarcas y Profetas, página 98, ¿verdad? Pero antes vamos a leer Génesis 9 del 25 al 27. Si alguien lo quiere leer, bien pueda. Y si no, lo leo yo. Génesis 9 del 25 al 27. ¿Quién dijo yo? No todos a la vez. Yo lo leo. Ay, gracias. Dice, y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos, será a sus hermanos. Dijo más, bendito por Jehová mi Dios, sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Muy bien. En el capítulo 27, en el versículo 27 se establece la esclavitud sistemática, ¿verdad? Capítulo 9. Ahora, vamos a leer y luego explicamos, ¿verdad? Vamos a leer la cita. César, ¿la lees? La de Patriarcas y Profetas 98.2, si puedes. Si no, Yo la posteé aquí en el grupo. Ah, Si alguien, otra persona, pues que lea. no la puedes leer. Ah, bueno. Yo la leo. Sí. Dice, la descendencia de Canaán bajó hasta las formas más degradantes del paganismo. A pesar de que la maldición profética los había condenado a la esclavitud, la condena fue aplazada durante siglos. Dios sobrellevó su impiedad y corrupción hasta que traspasaron los límites de la paciencia divina. Entonces fueron desposeídos y llegaron a ser esclavos de los descendientes de Sem y de Jafet. Entonces, la cita dice, esta es una maldición profética, o sea, que no iba a suceder en el momento que se estaba pronunciando, sino que iba
a suceder un tiempo más adelante. O sea, una profecía es algo que se va a cumplir en el futuro. Entonces, a pesar de que la maldición profética los había condenado a la esclavitud, la condena fue aplazada durante siglos, ¿verdad? Y en Testimonios, tomo 9, hay un capítulo que se llama La Rebelión. O sea, no tengo la página porque mi hija me envió fue todo el capítulo. Entonces saqué la parte que vamos a tomar aquí. Dice. Por acá, amor. ¿Cómo, Cindy? Perdón, se me activó la audífono. Tranquila. Entonces, dice allí, déjame leerlo acá. ¿Cuál era el capítulo? Capítulo La Rebelión. Testimonio, tomo 9. Todo este capítulo está en el contexto de la guerra civil y de la esclavitud, ¿verdad? Entonces, dice, algunos han sido tan indiscretos que han llegado a ventilar sus principios en favor de la esclavitud. Principios que no se han originado en el cielo, sino que proceden del dominio de Satanás. Estos espíritus inquietos hablan y obran de tal modo que acarrean oprobio sobre la causa de Dios. Entonces tomé esa parte, porque el capítulo es muy largo para leerlo, pero como dije, está en el contexto de la guerra civil, y sabemos que los que tenían esclavos eran el protestantismo, que era el pueblo de Dios en aquel tiempo. Ellos eran los que practicaban la esclavitud y eran los dueños de esclavos, los del sur. Entonces, esos principios de esclavitud proceden ¿de quién? No proceden de Dios, sino que proceden ¿de quién? De Satanás, ¿verdad? Proceden de Satanás. Entonces, la esclavitud no fue un mandato divino, sino que fue una consecuencia del pecado de Can. Y que no fue inmediatamente porque Can no fue esclavo. Los que fueron esclavos fueron los descendientes de Canaán, ¿verdad? O sea que Dios dio ese espacio de tiempo para que se arrepintieran de su pecado, pero no se arrepintieron, sino que ellos llegaron a las formas más bajas del paganismo, ¿verdad? Al sacrificio de niños y muchas esas prácticas del paganismo. Entonces, por comparación y contraste, no tenemos un registro que nos diga cómo trató a Adán y a Eva. Pero por contraste, comparando estas dos citas, sí, la maldición que se le dio a Can, no fue inmediata, sino que fue aplazada. También la maldición que se le dio a Eva no fue inmediatamente. También se dio a medida del pasar de las generaciones, de las dispensaciones. ¿Por qué? O sea, conceptuando y razonando, usando la lógica, sabemos que Adán, después que cayó, y Adán y Eva llevaron una vida de total arrepentimiento.
y trataron de esforzarse por mantener esos principios prescritos por la ley de Dios. Y solamente, o sea, como no se dañó la paz, se dañó la armonía, se dañó la felicidad de la santa pareja por la desobediencia, se decidió, uno de los dos debería someterse. Entonces, Eva decidió someterse a ella porque ella era la primera que había pecado. Pero manteniendo la igualdad, esa maldición se iba a convertir en una bendición, Ahora, ya para terminar. Liliana, ¿sabes que conseguí aquí la cita esta que estabas leyendo del capítulo de la rebelión? Y fíjate, nada más para que quede aquí en la grabación y lo puedas poner ahí también en la cita. Fíjate, este no es Testimonios tomo 9, esto es el Testimonios para la Iglesia, el primer tomo, pero el primer tomo está dividido en varias secciones y esta sección es la sección 9, ya, pero no era el tomo 9, es la sección 9 del tomo 1 y es el capítulo 69, se llama así, la rebelión. Ah, gracias, César. Muy amable, gracias por la... Entre todos nos edificamos. Tengo que echarle alcohol a esto porque, no sé, el tablero está perdiendo brillo y se adhiere mucho la tinta. Se adhiere mucho la tinta. Muy bien. Ya vamos terminando con esto. Terminamos. Bueno, estamos en una preparación para ir al reino de los cielos, ¿cierto? Venimos de un Edén. Esta es la línea de restauración o de progresión. ¿Y para dónde vamos? Para otro Edén, para el Edén restaurado. Mucho mejor que el que había primero, ¿verdad? Entonces, alguien que lea Génesis capítulo 2, versículo 8, 9 y luego del 15 al 17. Génesis 2, 8. Yo tengo el 2. ¿Puedo leer la primera cita que dijiste? Génesis capítulo 2, versículo 8 y 9. Y luego saltamos del 15 al 17. Dice, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Después dijiste 17 al 19, ¿verdad? Ajá, sí. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Gracias, Edita. Entonces, vemos que Dios plantó un árbol en el huerto, ¿verdad? En medio del huerto. Entonces, ¿qué le dijo? Esto de acá es lo que tienes libertad de hacer. O sea,
podrás comer libremente. De estos de acá, podrás comer libremente. Libremente, ¿verdad? O sea que el Edén está construido bajo el principio de la libertad o libre albedrío, ¿verdad? O libre albedrío, le dice. Pero si comes de este árbol, ese día todo lo que vive morirá. Todo lo que vive morirá. ¿No? Entonces, ¿qué estaba haciendo Dios? Estaba colocando una restricción al libre albedrío, ¿verdad? Porque cuando yo hago uso de mi libre albedrío, yo no tengo en cuenta que mi libre albedrío puede dañar a otras personas, ¿verdad? Ya seguimos explicando. En primeros escritos y en el espíritu de profecía está la rebelión de Satanás. Voy a hacer un parafraseo de lo que dice allá. Satanás pecó. Satanás fue lanzado del cielo. Satanás pecó y lo lanzaron fuera del cielo. Y él se encuentra pensando qué es lo que hará después. Y él está pensando acerca de cómo introducir el pecado para Adán y Eva. Y dice la hermana White que en ese pensamiento que él tenía para hacer ese plan, se estremeció ante la idea de hundir a la santa y feliz pareja como cualquiera que se separa de Dios y entra en el pecado. Y existe un proceso en el cual la persona todavía experimenta algo de remordimiento y de arrepentimiento. O sea, hay una oportunidad para cambiar. Pero Satanás tenía un grupo de ángeles que lo estaban esperando, ¿verdad? Porque él era su jefe y estaban buscando a su jefe. Y ella dice que él se fortalece a sí mismo, sacude todos esos sentimientos de remordimiento, de arrepentimiento que le llegaron y determina continuar con su plan. Luego Dios en el cielo reúne a los ángeles y deciden advertir a Adán y Eva y mandan 2 ángeles, ¿verdad? Que vienen del cielo para darle a Adán y a Eva toda la información necesaria acerca de la rebelión que Satanás había tenido en el cielo. Es interesante que son 2 ángeles, ¿verdad? Se pusieron en camino para visitar a la santa pareja. Incluso Adán lo recibió con alegría. La santa pareja lo recibió con inocencia y tenían muchas preguntas que hacer. Y los ángeles se las respondieron. Y
fue cuando los ángeles les contaron a Adán y Eva toda la historia de Satanás y de su triste caída y rebelión. Y luego los ángeles les explicaron a ellos, a Adán y a Eva, la naturaleza de la prueba de ellos. Eran advertidos. Sí, la naturaleza de su prueba. Ellos iban a ser probados, porque Dios nunca nos deja a oscuras. Él siempre utiliza, como dice, el conflicto de los hombres. Hombres, dicen, Dios presenta, o sea, cada movimiento de reforma se presenta siglo tras siglo analogías, ¿verdad? Entre uno y otro. Entonces, Dios utiliza a hombres que lleven su mensaje, porque es hombres, porque somos humanos. No podía venir un ángel del cielo a hacer, ellos desearían venir a hacer esta obra, pero esta obra se nos encomendó a nosotros. Pero ellos tuvieron ese gran privilegio de que directamente vinieron los ángeles a explicarle la naturaleza de la prueba. O sea, ellos tenían suficiente información. Ellos la entendieron muy bien porque eran súper inteligentes, recién salidos de las manos de Dios. La inteligencia era fenomenal, ¿verdad? Tenían un cociente intelectual elevadísimo. Entonces, ellos sabían mucho más de lo que Dios le dijo. O sea, podrás comer. Ellos tenían una información adicional. O sea, tenían una repetición y ampliación de la naturaleza de la prueba, ¿verdad? Ellos tenían eso. Ahora, la prueba, ellos sabían que el pecado de Satanás no solo lo había herido a él mismo, sino que 1/3 de los ángeles fueron destruidos también. Ellos sabían bastante, lo suficiente. No eran solo ellos los que serían heridos, sino que toda cosa viva iba a morir si ellos no pasaban la prueba, ¿verdad? Gracias, amor. Ahora, y lo que esto significaría para sus hijos y para toda la historia de este planeta Tierra, porque ellos fueron los primeros padres y de ellos se iba a desprender toda la humanidad, ¿verdad? Todo este sufrimiento que hemos experimentado en el mundo no es porque Eva fue curiosa y Adán tenía hambre. O sea, la prueba no consistía en eso. La prueba consistía en qué haces con tu libre albedrío. Y entonces es aquí donde la libertad y la igualdad entran en conflicto. La prueba de Adán y Eva era colocar la igualdad, se iban a colocar la igualdad primero que la libertad, ¿verdad? Entonces, ¿ellos qué eligieron? El gobierno de Satanás. Porque Satanás que le estaba presentando un gobierno donde iban a tener completa libertad para hacer lo que quisieran. Pero Dios coloca una restricción a nuestro libre albedrío. Ellos sabían
que por Satanás utilizar su libre albedrío, se trajo consigo a la tercera parte de los ángeles, y Adán y Eva sabían, tenían la información, pero decidieron hacerle caso al gobierno de Satanás. O sea, todo lo que vive comenzó a morir y las consecuencias hasta hoy. Como vamos para un nuevo Edén, para el Edén restaurado, entonces como Dios muestra el fin desde el principio, como fue en el principio, así será el fin, la naturaleza de nuestra prueba para entrar nuevamente al Edén restaurado será sobre la base de la igualdad, sobre la libertad. Entonces, también nos tocará escoger. Todos estos estudios que nosotros estamos haciendo, que nuestros ancianos, especialmente la anciana Tess, a través de los Vésperes y toda esta trayectoria desde 1989 que hemos venido trayendo, el Señor nos ha ido conduciendo paso a paso y nos ha llevado hasta aquí, viendo los eventos externos y la lucha global, que es una guerra cultural, es la lucha sobre la libertad y sobre la igualdad, porque los hombres no quieren cederle los espacios a las mujeres, sus derechos reproductivos, sus derechos, todos sus derechos laborales y todo aquello que genera la igualdad. O sea, como habíamos leído en la cita del hogar cristiano, si se hubiesen mantenido esos principios que Dios había establecido, los principios de igualdad, se hubiese practicado y el hombre no hubiera abusado de su poder, tuviéramos un mundo diferente, un mundo mejor, donde los principios del cielo se cumplen. Pero no todo está perdido, ¿sí? Sabemos que hay dos bandos, unos que luchan por la igualdad y otros que luchan por la libertad. Entonces el Señor está revirtiendo la historia, está llevándonos nuevamente a aquellos principios del Edén. Entonces nos corresponde a nosotros posicionarnos del lado correcto del espectro político. Y porque lo personal es político, porque nuestras acciones repercuten en la sociedad, en nuestro ámbito privado, en las relaciones sociales con las personas que nosotros nos relacionamos. Y nos toca pues defender los principios de igualdad. O sea, no tener miedo a apoyar. Y como hay dos fuentes de información, hay mucha información contradictoria, muchas teorías de conspiración, estamos en una guerra de información, entonces tenemos que saber elegir la fuente y posicionarnos del lado de los que defienden la igualdad, y es del lado del feminismo radical, que va con los principios del cielo. De raíz cambiaron la estructura social en que nos encontramos actualmente. Bueno, muchísimas gracias por estar presente. Dios les bendiga y tengan una feliz semana. Cualquiera de ustedes les cedo la oración. Quien quiera orar, con mucho gusto. Edita, ya que estás ahí frente a frente. Te damos la oportunidad. Vamos a orar entonces. Bondadoso Señor, muchísimas gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Dios, porque
nuevamente con la ayuda de tu Santo Espíritu, nos ayudaste a poder comprender mejor, aún más y aprender más sobre el sexismo. Es nuestro objetivo en cada clase poder ver en detalle cómo es la desigualdad para poder entender la igualdad. Pero una visión clara. Señor, muchísimas gracias por esta reunión. Gracias por cada uno de nosotros presentes. Gracias por ayudarnos de forma individual también, por ayudar al ministerio en Colombia. Muchísimas gracias. Señor, te rogamos que tu gracia salvadora esté con nosotros hoy. Amén. Estamos empezando la semana y por supuesto que vamos a tener muchos desafíos, obstáculos tal vez, pero te pedimos fuerza y que nos ayudes cada día, Señor, que tu presencia esté con nosotros y nos corrijas también cuando estamos equivocados, cuando estemos fallando, que de tus correcciones aprenderemos mucho. Señor, muchas gracias por este tiempo y todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.